En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos encontramos a miércoles y, como ya sabéis, es un día de la semana que dedicamos a recordar a San José, y con mayor razón en este año en que la Iglesia ha querido honrar de manera particular su figura. Por eso en esta Eucaristía acudamos a la intercesión del Santo Patriarca. Y como dice la Sagrada Escritura, San José, que es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor quiso poner al frente de su servidumbre. Para participar con fruto de esta celebración, iniciemos por reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tu Iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste a la fiel custodia de San José. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos que viven en Colosas, hermanos fieles en Cristo. Os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. En nuestras oraciones damos gracias siempre por vosotros a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde que nos enteramos de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Os animo a esto, la esperanza de lo que Dios os tiene reservado en los cielos, que ya conocisteis cuando llegó hasta vosotros por primera vez el Evangelio, la palabra, el mensaje de la verdad. Este se sigue propagando y va dando fruto en el mundo entero, como ha ocurrido entre vosotros desde el día en que lo escuchasteis y comprendisteis de verdad la gracia de Dios. Fue Epafras quien os lo enseñó, nuestro querido compañero de servicio, fiel ministro de Cristo para con vosotros, el cual nos ha informado de vuestro amor en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles, tu nombre es bueno. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como acabamos de escuchar, Jesucristo recorría todos los pueblos y aldeas de la región, predicando el reino de los cielos, predicando en las sinagogas, sanando a los enfermos, expulsando a los demonios. Lo hemos visto hace un par de días, predicando en la sinagoga de Nazaret, y hemos visto cómo allí no fue muy bien recibido por sus paisanos. Ahora lo vemos en la ciudad de Cafarnaúm, donde transcurría bastante tiempo, y podemos descubrir algunos aspectos, algunos detalles de la vida diaria de nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda que también vendría por Magdala. Aquí tenemos la sinagoga del siglo I, de los tiempos de Cristo, que vosotros ya conocéis. Entonces, ¿cuáles eran esas actividades que nuestro Señor realizaba en su jornada? Ante todo, predicaba, pero también sanaba, también dedicaba tiempo a la oración, todo lo realizaba con una actitud de profunda humildad e incluso buscaba tiempo para compartir con sus discípulos y descansar con ellos. Ante todo, la predicación, una predicación que nacía de haber dedicado tiempo para la oración. Era el momento en que Jesucristo más disfrutaba, esos instantes hablando con su Padre Celestial, hablando de la instauración del reino, hablando de cada uno de nosotros. Nosotros estamos en la oración de Jesucristo. Y ahí, a partir de la oración, nuestro Señor escuchaba la voz del Padre, conocía la voluntad del Señor y después iba a anunciar, a poner en práctica, a llevar a cabo esa voluntad del Padre. Por tanto, este es un aspecto básico, importantísimo de nuestra vida de oración. A veces nos encontramos desorientados, extraviados, confundidos, no sabemos qué decisiones tomar, no tenemos claridad de las cosas que suceden a nuestro alrededor.
en el ámbito personal, familiar, laboral, social. Y es que nos falta tiempo para la oración. Acudamos, por tanto, a vivir esos momentos con el Señor, compartiendo cada uno nuestra situación personal, y entonces quedará garantizado que Dios nuestro Señor nos irá abriendo el panorama, despejando las dudas, quitando, alejando toda esa confusión que puede existir en nuestra vida, y nos va a presentar con claridad aquello que espera de nosotros, que desea de nosotros. Por eso aprendamos el ejemplo de vida de oración de Jesucristo, que después se pone a predicar, a anunciar la palabra de Dios nuestro Señor, misión que también corresponde a todo buen cristiano. Debemos de dar testimonio del nombre de Jesucristo con nuestro ejemplo, con nuestras obras, con nuestra palabra y también con la oración de intercesión. Y además de ir predicando, y que todo lo hacía con una actitud de humildad, Jesucristo no buscaba protagonismo, tener, no sé, como que mucho reconocimiento humano, mundano, como a veces a nosotros nos pasa, que no tenemos quizá la suficiente pureza de intención y andamos buscando que los demás nos reconozcan, nos recompensen, nos estimen. Hagamos todo para la gloria de Dios y que Dios nuestro Señor sea honrado y nosotros quedemos en segundo plano. Jesucristo nos da este ejemplo de humildad. San Juan Bautista también nos dejó un grandísimo ejemplo de humildad cuando dice que conviene que Él crezca, refiriéndose a Jesucristo, conviene que Él crezca y que yo disminuya. Ejemplo de humildad también de San José, a quien estamos acudiendo, a cuya intercesión nos dirigimos de manera especial en estos tiempos. San José no buscó un protagonismo, sino que se entregó a esa vida de profunda oración, reaccionó, se comportó con entrañas de profundísima humildad y en todo buscó cumplir la voluntad que Dios nuestro Señor le había transmitido. Y vemos cómo Jesucristo continúa adelante con su jornada. Y además de predicar, también recorre los pueblos, recorre las aldeas, recorre la zona, curando, sanando a los enfermos, expulsando a los demonios. En el Evangelio de hoy nos narra, por ejemplo, cuando Jesucristo curó a la suegra de Pedro, que estaba en cama y con mucha fiebre. Estamos orando de manera muy especial en estos tiempos, y siempre lo debemos hacer, orar al Señor por la sanación. Pero no solo la sanación física, sino también la sanación psicológica, la sanación espiritual, porque todos y cada uno de nosotros tenemos siempre algo por lo cual nos sentimos enfermos. Pero claro que hay que reconocer que tenemos esta enfermedad y creer en el poder de Dios, de Jesucristo, ese poder sanador. Como sabéis, nos estamos preparando para la próxima peregrinación de sanación, que la haremos caminando de la mano de María Magdalena. Y nos encontraremos con Jesucristo, como se encontró la suegra de Pedro. ¿Y qué cambio? Un cambio absoluto, total, en la suegra de Pedro. Estaba en cama, con fiebre, postrada, decaída, sin ánimo de hacer nada, sin fuerzas. Y de repente llega Jesucristo, increpa a esa fiebre, aleja esa enfermedad, devuelve la sanación a aquella mujer, y tan grande fue el cambio que se levanta, llena de energía, llena de fuerza, y se pone a servir.
Y esto también es una enseñanza para cada uno de nosotros. La salud es un don. Es cierto que cuando estamos enfermos necesitamos de atención de los demás, pero también cuando estamos sanos debemos de preocuparnos por servir a los demás. Y en ocasiones nos ocurre lo contrario. Tenemos salud, gozamos quizá de juventud, tenemos recursos y podemos emplear nuestro tiempo más que en el servicio, emplearlo en diversiones, en viajes, en buscar solo nuestra realización personal. Por supuesto que también es necesario, pero no excluye el servicio, como hizo la suegra de Pedro, que se puso a servir, como hizo San José, como practicó la Santísima Virgen María, como encontramos en la vida de Jesucristo. Una actitud de permanente servicio. Por eso pidamos al Señor que nos sane, que nos cure. Y también en este Evangelio menciona cómo los endemoniados gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesucristo expulsaba a estos espíritus inmundos de estas personas. En la celebración eucarística de ayer ya hicimos alguna mención a este aspecto. Y es que a veces resulta que negamos la existencia del demonio, la existencia de los espíritus malignos. El Evangelio constantemente reafirma esa presencia de esos seres que no los vemos, que no los percibimos con los sentidos físicos, pero que están trabajando, están actuando y que nunca descansan. Esa acción del maligno, esa acción de Satanás en nuestros tiempos, en nuestra historia, que quiere entorpecer la acción salvadora de Dios nuestro Señor, la obra de Cristo en nuestras almas. Y sobre todo, conduciéndonos hacia el pecado, alejándonos de la oración, de los sacramentos, para ir arrebatando de nosotros la fe en Cristo, la fe en Dios nuestro Señor, y nos ofrece otros ídolos, otros atractivos, buscando el dinero, la fama, la diversión, quedarnos solo en lo meramente terrenal, perdiendo esa dimensión de eternidad. Y es que, queridos hermanos, no nos olvidemos que en este mundo estamos de paso y nos dirigimos hacia la eternidad. Y tarde o temprano tendremos que dar cuentas delante de Dios nuestro Señor por este don de la vida que Él nos ha concedido. Y entonces, cuando comparezcamos ante Él y nos pida cuentas, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Qué le vamos a llevar? ¿Qué llevaremos en nuestras manos? Quizás ahora nosotros contemplamos nuestras manos y las vemos vacías. No se trata ante este vacío de caer en un pesimismo, en una tristeza, en una desesperanza, sino al contrario, en elevar una oración humilde y suplicante a Dios nuestro Señor, que también Él con su gracia, con su amor, con su poder, venga a suplir, a completar eso que puede faltar en nuestra vida. Y cuánto nos ayuda para ello también la intercesión de los santos, de San José, de la Santísima Virgen María. Bien, queridos hermanos, hemos recorrido en este Evangelio algunos episodios, algunos momentos de lo que podría ser una jornada cualquiera en la vida de Cristo, predicando, sanando, recorriendo esos caminos polvorientos, visitando pueblos, sinagogas, dedicando tiempo para la oración y también, ¿por qué no?, para el sano descanso. Sí, compartía sobre todo con sus apóstoles, con sus discípulos, para retomar fuerzas físicas a través del descanso, retomar fuerzas espirituales a través de la oración y continuar, queridos hermanos, adelante en esta construcción, en esta edificación
del reino de Cristo en nuestras vidas, que dicho en otras palabras, consiste en la búsqueda de la santidad. Que el Señor nos conceda la gracia a través de esta Eucaristía, de fortalecer esta fe, estas enseñanzas en nuestra vida. Lo ponemos en la patena del sacerdote, lo ofrecemos a Jesucristo que derrama su sangre por nuestra salvación. Que así sea. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Sacrificio de alabanza, consumado en tu altar. Unida a ti soy ofrenda. Bendito En seas. tu voluntad. Hoy me arrojo a Él tus será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. me confío En a espíritu meditate se tiene ánimo contrito, suscite amor a ti, presencia, sacrificio nuestro y me coloco al pie de la cruz. Luego me domine. Debe de cuídate mea. Delante de No te tu pecate en la corazón. Me has amado en el dolor. Mi vida es tuya, oh Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que así como San José se entregó con piadoso afecto a servir a tu unigénito, nacido de la Virgen María, merezcamos también nosotros servir a tu altar con un corazón puro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, los serafines, te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el patriarca Pier Battista, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. He venido a ti, Señor, porque me llamas. He dejado atrás el mundo que me ataba. Vengo con la ilusión de convertirme por tu gracia en discípulo y apóstol servidor. Hoy el mundo sufre penas e injusticias bajo el yugo del error y del pecado. Alguien tiene que hacer algo y yo escucho tu llamado. Ningún mal podrá vencerme si te tengo a ti, Señor. Transfórmame para llevar tu reino al mundo. Transfórmame para luchar contra lo injusto. Transfórmame para tocar los corazones y entregar todos mis dones sin temor. Transfórmame para vivir por mis hermanos. Transfórmame para servir siempre a tu lado. Transfórmame y así podremos construir la civilización del amor. He venido a ti, Señor, porque me llamas. He dejado atrás el mundo que me ataba. Vengo con la ilusión
Alguien tiene que hacer algo y yo escucho tu llamado. Ningún mal podrá vencerme si te tengo a ti. Oremos. Defiende, Señor, con tu protección continua a tu familia, alegre por la solemnidad de San José, y al saciarla con el alimento de este altar, conserva con bondad tus dones en ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recurrimos también a la intercesión de San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.